Amigas y amigos, les deseo que tengan hoy y siempre un gran día. En este video les voy a hablar de una gran noticia. Snapchat cae solo el día de hoy un 43%. Al final de este video te voy a dar mi conclusión de si es buen momento, después de la caída, de comprar acciones de Snapchat. Mi nombre es Luis Infante, de tu canal preferido Libertad Financiera. En este canal comparto contenido 2 o más veces por semana sobre cómo invertir en fintech, bolsa de valores y criptomonedas. Si te sirven y te gustan este tipo de videos, deja un like y suscríbete a mi canal. Acción. Aclaro que todo lo expresado en este video solo es mi punto de vista y no representa una recomendación de inversión. Antes de realizar cualquier inversión, haga su propio análisis. Bien, primero que nada vamos a ver una nota que da a conocer el CEO de Snapchat. Snap se bloquea después de que el CEO advierte que la compañía perderá más ingresos y ganancias. Las acciones de Snap se desplomaron en un 30% en las operaciones extendidas el lunes, después de que el director ejecutivo advierte en una nota a los empleados que la compañía no alcanzará sus propios objetivos de ingresos y ganancias ajustados para el trimestre actual. Las acciones de Snapchat se desploman un 30% en las operaciones extendidas el lunes, después de que el director ejecutivo Evan Spiegel advierte en una nota a los empleados que la compañía no alcanzaría sus propios objetivos de ingresos y ganancias ajustados para el trimestre actual. La compañía de redes sociales también reducirá la contratación hasta el fin de año, mientras que trata de administrar los gastos. Hoy presentamos un 8K. Un 8K es un documento que presentan las empresas para dar a conocer a los inversionistas noticias de mucha relevancia. Y notificamos que el entorno macroeconómico ha seguido deteriorándose y a un ritmo más rápido de lo que anticipamos cuando publicamos nuestro guía trimestral el mes pasado, creciendo año tras año. En lo que va del año está creciendo. Como resultado, nuestros ingresos continúan a un ritmo más lento de lo que anticipamos en ese momento. En abril, Snapchat informó los resultados del primer trimestre, que no alcanzaron las expectativas de ingresos y ganancias de Wall Street. En ese momento la compañía dijo que esperaba que los ingresos crecieran entre un 20 y un 25%, pronosticó ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización entre 0 y 50 millones. Ahora creemos que es probable que informemos los ingresos y el EBITDA ajustado por debajo del extremo inferior del rango de creencias de orientación que hemos proporcionado para este trimestre en su actualización del lunes. Los precios de la acción de Snapchat se desplomaron con la noticia. Las acciones de la empresa matriz de Facebook, Meta, cayeron un 7% en las operaciones posteriores al cierre. Twitter cayó un 4% y Pinterest un 12%. Snapchat continuará reclutando nuevos empleados, pero reducirá el ritmo de contratación durante el resto del año. Al cierre del lunes, las acciones de Snapchat cayeron más del 50% en el año, comparando con la caída del 17% del S&P 500 después del cierre. Las acciones cayeron un 28%, de 16 a 15, el peor día para las acciones desde la empresa, desde que salió a la bolsa en el año 2017. Muy bien, actualmente la empresa Snapchat tiene un precio de $12.79 por acción. El día de hoy ha caído $9.68 por acción, que equivale al 43.08%. Eso solo el día de hoy. Tiene un market cap la compañía de 20.92 billones de dólares. Tiene un beta de 1.18. Esto significa que si el beta es menos de 1 es una compañía no volátil. Si el beta es más de 1 es que la compañía es volátil. Es una compañía que está teniendo pérdidas. Aquí dice que los últimos 12 meses ha tenido una pérdida del 0.35
dólares por acción. Si nos vamos aquí a lo que son las estadísticas, nos dice que tiene en los últimos 12 meses un price to sales de 8.36, es decir que estamos comprando el precio de la acción aún después de las caídas a 8.36 veces sus beneficios de lo que son sus ventas. Si nos vamos aquí al profit margin, nos dice que está teniendo una pérdida de un 12.71% y los últimos 12 meses, el último año, su pérdida ha sido de el 15.19%. Antes esto de la caída, aclaro todavía. Tiene un retorno de sus activos del menos 5.98% y un retorno de su capital del menos 21.28%. Como les decía, es una empresa que está generando pérdidas en este momento. Si nos vamos aquí a lo que es su balance sheet, nos dice que tiene un total de cash de 5 billones de dólares, es decir, de dinero en efectivo. Y tiene un total de deudas de 4.22. Tiene un total de deuda de 4.22 billones de dólares, casi básicamente lo que tiene en efectivo. Nos dice aquí que tiene un current ratio de 7.19. Esto significa los años que la empresa se tardaría en estar pagando lo que son sus deudas. Vamos a checar también lo que son sus ventas. En los últimos 12 meses, es decir, el último año, ha tenido unas ventas totales por 4.410 millones de dólares. En los últimos 12 meses, es decir, el último año, ha tenido una pérdida de 560 millones de dólares. Los estimados que los analistas tenían hasta el momento eran de 0.0. Bueno, el año pasado esta empresa generó un beneficio de 0.5 dólares por acción. Para este año tenían previsto que generaran un promedio del 0.034 y para el año que viene, que es el 2023, del 0.81. Obviamente estos son estimados de los analistas y sus crecimientos en ventas esperaban que para este año fuera del 33% y para el año que viene del 40.40%. Obviamente estas solamente son las estimaciones de los analistas en base a los beneficios y resultados que la empresa venía dando. Con esto, nueva noticia que el día de hoy nos acabamos de enterar, obviamente estos estimados de los analistas van a cambiar totalmente. El día de hoy, como les decía, tuvo una pérdida de un 43% la acción de su capitalización total. Si nos vamos a lo que son los últimos 6 meses, ha tenido una pérdida de aproximadamente un 74%, casi 75%. Si nos vamos a lo que va de este año, la pérdida ha sido aproximadamente del 72%. Y si nos vamos a un año, ha tenido una pérdida más o menos del 77%. O sea que en el último año ha perdido promedio un casi 80% del valor la compañía de Snapchat. El crecimiento que los analistas tenían estimado que tuviera de valor esta acción eran los siguientes. Ellos esperaban que en los próximos 12 meses tuviera un valor mínimo de 34 dólares, actualmente está en 12.79, y que tuviera un promedio de 47 dólares y un máximo de 88 dólares. Vuelvo a insistir, estos solamente eran los estimados de los analistas hasta antes de esta noticia que nos acaban de dar el día de ayer. Obviamente después de esto, como les comenté anteriormente, estos números van a estar cambiando totalmente. Después de esta enorme caída, la pregunta es, ¿seguirán cayendo las acciones de Snapchat? ¿Es buen momento de comprar? ¿Es momento de vender? Mi respuesta es que sí van a seguir cayendo las acciones. ¿Cuánto? Nadie lo sabe. Puede ser un 20, 30 o 50%. Después de analizar esta noticia y tomando en cuenta todos los problemas externos
que todos conocemos, como los cuellos de botella de la cadena de suministro, las subidas de tasas para controlar la alta inflación que se encuentra en niveles récords desde hace décadas y el conflicto geopolítico en Europa. Sumado a esto, la compañía está perdiendo más dinero en los últimos trimestres. Más súmale que estamos a punto de entrar a una recesión. Mi respuesta es mantenerte fuera de las acciones de Snapchat. Si alguien tiene acciones de la empresa, la decisión de vender o quedarse con ellas es simplemente suya, como siempre les he dicho. Haga su propio análisis y en base a eso tome su propia decisión. Por aquí o por aquí te dejo otro video en el cual hablo de cómo invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos desde México mediante GBM Plus. Si te interesa abrir una cuenta, antes de depositar, usa este código que te dejo aquí para que puedas ganar una acción. En la descripción de este video te dejo los enlaces a mis redes sociales para que me puedas seguir. Muy bien, si les ha gustado este video de hoy, no te vayas sin dejar un buen like para darme apoyo y déjame tus comentarios sobre qué estás haciendo con las acciones de Snapchat. Sabes que me gusta mucho leerlos y siempre los respondo. Si aún no te has suscrito, no esperes más. Dale al botón de suscribirte, que además es gratis y así no te pierdes más de mi contenido y puedes ver mis próximos videos. También así de esta manera me apoyas y apoyas al crecimiento de este canal. Y de esa forma puedo continuar compartiendo estos videos gratuitos todas las semanas. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.